Cordial saludo, estudiantes y padres de familia. A continuación, teniendo en cuenta la lectura del cuento que hicimos en el video anterior, me voy a permitir hacer un análisis sobre todo lo que ese cuento nos aportó. Inicialmente, se creó el punto como primera figura geométrica. Es la que dio su origen al concepto geométrico. Esa sucesión de puntos fue la que dio origen a los diferentes tipos de líneas. Tenemos la línea recta. La línea recta cuya característica es que se extiende de manera infinita en ambas direcciones. Dentro de la línea recta encontramos los segmentos de recta. Como podemos observar, los segmentos de recta tienen como característica que conocemos el punto de inicio y conocemos dónde termina, dónde finaliza. Generalmente en geometría, los segmentos de recta se demarcan con letras mayúsculas. Tenemos la semirrecta. La semirrecta también la encontramos dentro de la línea recta. Es aquella que conocemos su punto de inicio, llamado vértice, pero no conocemos dónde finaliza esta línea, esta semirrecta. Tenemos también las líneas paralelas. Las líneas paralelas son las que están conformadas por dos líneas rectas. Cada una tiene su propia dirección y cuya característica es que nunca se encuentran, como podemos observar, las líneas paralelas. Contrario de lo que son las líneas secantes. Las líneas secantes sí se encuentran en un punto llamado vértice. Y dentro de las secantes tenemos las líneas perpendiculares, que son aquellas que forman ángulos rectos, que al encontrarse forman ángulos rectos. Esa es la principal característica de las líneas secantes llamadas perpendiculares. Deteniéndonos un poco en el análisis de las líneas secantes, podemos establecer entonces que las líneas secantes fueron las que dieron gran importancia al desarrollo de la geometría, en lo que corresponde con las formas. Podemos observar aquí que al encontrarse estas líneas rectas, miren, se da un origen a las semirrectas. Entonces la pregunta podría ser, ¿de dónde surgen las semirrectas? La respuesta podría ser del encuentro de dos líneas secantes, como podemos observar aquí. Aquí podemos observar que se ha formado una semirrecta, aquí se formaría otra semirrecta, semirrecta, semirrecta. En total, 4 semirrectas. También cobran importancia las líneas secantes, ya que estas también dan origen a los ángulos, teniendo en cuenta que el ángulo es el espacio comprendido entre dos semirrectas que comparten un punto de origen llamado vértice. Entonces aquí podemos observar que se han creado 4 ángulos, 4 espacios comprendidos entre dos semirrectas. Las semirrectas también, entonces, miren, según el cuento podríamos decir que las líneas rectas se pusieron a jugar y se encontraron unas con otras, miren, y dieron origen a este encuentro acá, a este encuentro acá, y se crearon 3 puntos de encuentro. Ya sabemos que esos puntos de encuentro reciben el nombre de vértices. 1, 2, 3 vértices. Y ese espacio encerrado es al que le vamos a llamar polígono.
Este es un polígono que tiene como característica que consta de 3 vértices. Al constar de 3 vértices, también consta de 3 lados y 3 ángulos. Y se da origen al polígono llamado triángulo, que según el cuento fue uno de los primeros polígonos que se formó. Aquí podemos observar el encuentro de las líneas rectas y crearon este espacio limitado llamado polígono. Pero este polígono tiene como característica que tiene 1, 2, 3, 4 vértices. 4 vértices, 1, 2, 3, 4 lados y 1, 2, 3, 4 ángulos. Los polígonos que tienen esta característica reciben el nombre de cuadriláteros. Vamos entonces a analizar los diferentes tipos de cuadriláteros que hay. Como lo acabamos de explicar en el tablero, aquí tenemos la parte teórica de lo que es el polígono. El polígono es una superficie limitada por segmentos rectos. Como podemos observar en la figura, la parte coloreada de amarillo sería el polígono. Esa es la parte poligonal o polígono. En un polígono se distinguen las siguientes partes. Se distinguen los vértices, como lo vimos en la clase, que corresponden a los puntos de encuentro de las líneas rectas, los lados y los ángulos, que son los espacios que hay entre las semirrectas. Los polígonos, según la cantidad de vértices, lados y ángulos que poseen, pueden ser: inicialmente tenemos el triángulo, cuya característica es que tiene 3 vértices, 3 lados y 3 ángulos. 3 ángulos. Tenemos los cuadriláteros. Como podemos observar, dentro de los cuadriláteros están todas aquellas figuras que cumplen con la condición de que tienen 4 vértices, 4 lados y 4 ángulos. Así su forma sea diferente. Miremos aquí en el rombo. Son 4 vértices, 1, 2, 3, 4. 4 lados, 2, 3, 4. Y 4 ángulos. Aquí en el trapezoide, 4 vértices, 1, 2, 3, 4. 4 lados, 1, 2, 3, 4 y 4 ángulos. Tenemos al pentágono, cuya característica es que tiene 5 lados, 5 vértices, 5 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5 vértices, 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos al hexágono, cuya característica es que tiene 6 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dice el contenido: las figuras geométricas que están conformadas por lados de igual longitud y ángulos de igual medida se conocen como polígonos regulares. Aquí tenemos algunos ejemplos de polígonos regulares. Aquí, en este caso, el triángulo, cuya característica que
que tiene tres lados iguales, tres ángulos iguales, recibe el nombre de triángulo equilátero. El cuadrado, como ya conocemos todos muy bien, su principal característica es que sus cuatro lados son iguales y tiene sus ángulos de 90 grados, ángulos rectos. El pentágono como polígono regular, el hexágono, el heptágono, el octógono o octágono, el eneágono, el decágono, el undecágono, el dodecágono. El decágono tiene como característica que tiene 10 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene 10 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El undecágono, cuya característica es que tiene 11 vértices, 11 lados y 11 ángulos. El dodecágono, miremos que fácilmente lo podemos confundir con un círculo, pero en realidad tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados y por ende 12 ángulos. Dice el texto lo siguiente: aquellas figuras o aquellos polígonos que no cumplen con alguna de estas condiciones regulares se conocen como polígonos irregulares. ¿Qué serían condiciones regulares? Pues que la medida de sus lados es de diferente longitud y tienen diferente medida en sus ángulos. Aquí vemos un triángulo, tiene sus tres vértices, sus tres lados, pero sus lados son de diferente longitud y sus ángulos tienen diferente medida. Lo mismo sucede con este cuadrilátero, que según lo analizamos al inicio sería un cuadrilátero trapezoide. Tenemos el pentágono, miremos el pentágono como figura irregular, como polígono irregular. Tiene sus 5 vértices, 1, 2, 3, 4, 5. Sus 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Y sus 5 ángulos, miren este ángulo que es mucho más estrecho. Miremos este ángulo que es mucho más abierto. Este ángulo son de diferentes medidas. El hexágono, sus 6 lados, sus 6 vértices y sus 6 ángulos. Miremos los vértices, contabilicemos los vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sus lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo tenemos con el heptágono, con el octógono u octágono. Y finalmente terminamos con la actividad en casa, que dice así: primer punto, con la utilización de la regla, indispensable para dibujar polígonos, la utilización de la regla. Dibujo varios polígonos, los coloreo de diferentes tonos y escribo sus nombres y características. ¿Cuáles son las características? Pues cuántos vértices tiene, cuántos lados tiene, cuántos ángulos tiene. El segundo punto dice: dibujo en mi cuaderno 3 polígonos irregulares. Entonces ya tenemos aquí algunos ejemplos. Podemos crear diferentes imágenes. Miren que los polígonos irregulares nos dan para que construyamos, elaboremos diferentes formas. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que esta clase sobre los polígonos haya sido de mucho provecho y nos vemos
en la próxima clase, donde desarrollaremos la actividad en clase. Hasta pronto.